Muy bien, pues continuamos con esta serie de programas y estamos analizando qué sucede en el gigante chino, qué sucede por allá donde hay una serie de manifestaciones, de protestas en contra de un régimen que vende que son muy felices los chinos, que todo está bien, que no pasa nada, que todos comen, que todos son felices. Y esto se puede ver en sus redes sociales, en todos sus medios de comunicación y en todos lados. ¿Por qué? Porque es lo que vende el gobierno chino. Esto se está rompiendo, esto se está deshaciendo. La comunidad china organizada y la no organizada está saliendo a las calles a manifestarse, a decir, no estamos de acuerdo con todo esto, a pesar de tener tecnología, a pesar de tener redes sociales, a pesar de comer de vez en cuando, no estamos de acuerdo con lo que está pasando y miles de personas salen a la calle. Jorge Luis, ¿cómo le hacen? ¿Qué pasa en la cabeza de un ser humano cuando después de una vida completa de represión, de control, de opresión, dice basta? Y no estamos hablando solo de los viejos o de las mujeres o de los jóvenes, estamos hablando de todos los sectores poblacionales. ¿Qué pasa en su cabeza cuando de repente en una ciudad y en otra, lo que pasó, ahorita hablaremos de lo que sucedió, cómo se corrió la voz del 11 de julio, lo mismo en Cuba, lo mismo está pasando en China? ¿Qué pasa, tú que conoces a los opositores y lo has sido tú mismo, qué pasa en la cabeza de ese ser humano que dice basta? Bueno, es difícil a veces explicar ciertas vivencias y ciertas cosas. Yo lo que sí te digo a ti, que las dictaduras, los regímenes totalitarios son muy hábiles. Ellos primeramente tratan de reescribir la historia y a las personas eliminar sus oponentes y a las personas que van naciendo, que van creciendo, los van formando a su imagen, les van llenando la cabeza de doctrinas huecas y le crean, implantan dentro de esas sociedades esa teoría del enemigo interno, de la plaza sitiada. O sea, la culpa de nuestra hambre, la culpa de la falta de libertades y la culpa de la represión misma es del enemigo exterior. O sea, eso es una política, una mentalidad que le ha sido o le fue efectiva durante mucho tiempo. Si a ello le sumas el control absoluto de la información, una sola versión, una sola radio, una sola emisora, una sola televisión. Entonces, pero hay muchas cosas que confluyen. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo tuve la dicha de vivir en una región de Cuba que tenía una historia de lucha. Los alzados en el Escambray, las infiltraciones del exterior que llegaban ahí. Entonces, paralelo a ese adoctrinamiento en las escuelas, siempre en el rumor, en la calle, Radio Bemba, como decimos los cubanos, que es a la que le creemos, nos daban la versión real. Y llega el momento, Bolio, que uno dice, basta ya, chico. Basta ya de seguir viviendo de doble moral. Quiero vivir de acuerdo a mis propios principios, a mis propios criterios, más allá de lo que pueda sucederme. Entonces, casi muchas veces lo hacen, como el caso de nosotros, que fuimos en los años 90, que fuimos incomprendidos por familiares, por amigos, y aún así dimos el paso al frente. Pero ya una vez, y yo tengo esa experiencia, ya una vez estando en la cárcel, ya una vez que uno se sepa prisionero, que uno mira su entorno, uno dice, coño, estoy aquí por algo que vale la pena. Marqué la diferencia, abracé una causa justa. Entonces, los golpes, el hacinamiento, el peligro de muerte, el sufrimiento, la lejanía, la propia sentencia, ya tú lo pasas a un segundo plano. Lo que te importa a ti es mantener tus principios. Yo le decía a mi hermana siempre, mira, a mí lo más que me preocupa es poder siempre mirar de frente al adversario. Y en eso va también la hombría, ¿va? El principio de humano que uno tiene. Entonces eso es un proceso, eso es una conversión que muchas veces es más lenta en unas personas que en otras, porque muchos presos políticos entramos a prisión sin una cultura política, sin un conocimiento, pero nos satisfacía, nos hacía sentirnos satisfechos la convicción de que habíamos caído por algo justo, aunque eso no fuera. Entonces estos muchachos que yo veo en China,
esas personas que viven en China en las calles, saben a los riesgos que se están exponiendo, pero saben que sobre sus espaldas, se están cargando la suerte de un país, la suerte de la nación. Yo cuando luchaba, o cuando yo lucho, cuando estaba en Cuba, yo no tenía hijos todavía, pero yo sí sabía que las nuevas generaciones iban a recoger el fruto de nuestros esfuerzos. Y que éramos pocos, muchas veces éramos pocos, por eso yo sentí una emoción tremenda el 11 de julio. Porque no sé, cuando antes nosotros decíamos, porque hay momentos de debilidad en el ser humano que y decíamos nosotros, oye, pero somos tan pocos comparados con un pueblo. Sin embargo, cuando yo vi a la gente el 11 de julio en las calles, yo dije, señores, somos mucho más de lo que yo pensaba. Y esa masa que está involucrada en el paro nacional, y cuando eso no estaba todavía la campaña del 3x3. Bueno, si el 11 de julio del 2021 salieron miles y miles de personas, y ustedes lo vieron en la televisión, lo vieron en las redes sociales, si ustedes vieron esos pueblos que había más gente en las calles que en la ciudad, que en las casas, imagínense ustedes ahora con una campaña del 3x3, donde son miles y miles y miles las personas que han creado un ejército popular invisible, incontrolable, que no puede ser reprimido, que está fuera del alcance de la represiva. Ustedes saben, y ustedes, la dictadura, saben lo que les viene encima. Ustedes saben que tienen un ejército dentro de Cuba, que tienen miles y miles de cubanos esperando el momento del paro nacional que va a dar resultados, seguramente. Oye, Jorge Luis, el factor miedo es uno de los elementos que usa una dictadura, por supuesto, para someter, ¿no? Saber que te puedo matar, que te puedo arrestar, que te puedo quitar el trabajo, la educación, que te puedo deportar, o hacerle lo que acaba de hacer la dictadura nicaragüense, ¿no? Arrestar a cientos de personas para después deportarlos de su país, quitarles la nacionalidad y luego quitarles todas sus propiedades, tratar de eliminar a estos. Esto es para provocar miedo, para decir a cualquiera de ustedes que quiera seguirle, les va a tocar lo mismo. Ahora, ese miedo es natural que uno lo sienta, ¿no? Pues si se enfrenta a un régimen armado, cruel, desalmado, el tema no es sentir miedo. El tema es cómo uno enfrenta ese miedo y no es que lo pierda, sino que lo enfrenta y lo que es la valentía de la sociedad, ¿no? De decir, ¿en qué momento viene ese cambio de mentalidad de decir, tengo miedo, pero lo enfrento y las consecuencias sé que van a ser graves, pero vale más la pena un futuro mejor? Mira, este tema del miedo, yo lo veo de una manera. Yo yo identifico el miedo y lo separo de la cobardía. Todos los seres humanos sentimos miedo. Y yo creo porque eso es un sentimiento innato en la naturaleza humana. Yo creo que la persona que no sienta miedo o es un hipócrita o es un miedoso. Porque valga la redundancia. Y lo más importante en eso es que cuando tú pierdes, no es como una enfermedad. Tú puedes perder la salud y la puedes recuperar. Tú puedes perder una pieza dental, un órgano, pero la libertad y la puedes recuperar. Pero el miedo cuando se pierde no vuelve a ti. No vuelve a ti porque tú sabes el costo que te ocasionó. Tú sabes que durante el tiempo que tuviste miedo no fuiste libre, fuiste un infeliz, fuiste un frustrado o fuiste un oprimido. Cuando tú rompes el miedo, tú te sientes libre. Cuando un guardia llega hasta tu celda y te dice, oye, o te pone la ropa o te pasamos por arriba. Tú sientes miedo, claro, pero tú dices, no puedo tener cobardía, voy a enfrentarlo y superas esa situación. Cuando sales a la calle, tú tienes que sentir miedo cuando tú ven que están golpeando delante de ti a las personas. Tú sientes miedo que te maten una persona delante de ti o que te maten a ti, pero superas eso. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan con el miedo? ¿Quiénes son los que se acuestan con miedo? ¿Los opositores chinos que están en las calles o los gobernantes pequineses, como decíamos antes, que están en sus cuarteles? ¿Quiénes son los que sienten miedo? ¿Nuestros presos políticos o los represores que tienen que acostarse pensando, ay señores, mira cómo le digo el presión, como aquello cambia, ¿dónde me meto yo? Entonces tienen que andar como metidos en las cloacas en muchas partes del mundo. Yo creo que si un pueblo ha dado muestras
y estamos hablando de China, pero bueno, si un pueblo ha dado muestras de no tener miedo, es el pueblo cubano. Porque mira que nos han introducido mentiras, nos han dividido nuestra familia, nos sacaron a Dios del corazón, de las escuelas, y sin embargo nos volvimos a reconvertirnos. Y por eso cuando yo veo ese pueblo chino en las calles, tan aislado, porque China es algo como es otro mundo aparte. Alguien me decía ahorita que China es un país raro, pero también es un país valiente. Y ahí están los chinos. Y pronto, por las calles de Pekín, bueno, ahora la capital de China, ¿cómo se le dice? Shanghai. Shanghai. Caminarán la libertad y los aires de libertad y de democracia. Porque lo necesita, porque lo merece, y que el pueblo chino no va a parar hasta que no sea libre. Seguro estoy de eso. Así es.